Atención inmediata. Un terremoto político sin precedentes sacude el hemisferio occidental tras las explosivas revelaciones del comandante Luis Quiñones sobre el destino final de Nicolás Maduro. El exdictador venezolano, cuya captura el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses, marcó el fin de una era de terror, se encuentra ahora sumergido en un abismo de desesperación dentro de una cárcel federal de máxima seguridad en Nueva York. Fuentes de inteligencia del más alto nivel confirman que Maduro ha pasado de ser un hombre que bailaba salsa con cinismo ante el hambre de su pueblo a un prisionero quebrado que sufre ataques de pánico y furia incontrolable en una celda de apenas 5 metros cuadrados. La verdad que Washington intenta manejar bajo un hermetismo absoluto es que la caída de Maduro no fue solo una victoria militar impecable, sino el resultado de una traición interna masiva que ha dejado al descubierto un botín de corrupción que supera los 150.000 millones de dólares. Según el análisis del experto en seguridad Luis Quiñones, el sistema de vigilancia constante, denominado patrón de vida, permitió a la Agencia Central de Inteligencia y a la DEA rastrear cada respiración del tirano, incluyendo su debilidad patológica por los relojes de lujo valuados en $50.000 y sus más de 5 búnkeres secretos conectados por túneles de alta tecnología. En el corazón de esta trama de espionaje, un empresario venezolano reclutado en Estados Unidos fue la pieza clave para entregarle a Maduro un reloj que en realidad era un dispositivo de seguimiento nanotecnológico. Este aparato permitió mapear la planimetría exacta de Fuerte Tiuna, facilitando que los comandos de la Delta Force atravesaran puertas blindadas de acero como si fueran de papel. Mientras Maduro permanece bajo custodia extranjera, el mundo se pregunta si existe una negociación real para un indulto. Sin embargo, las declaraciones del presidente Donald Trump han sido tajantes al cerrar cualquier puerta a la clemencia, calificando a Maduro no como un prisionero político, sino como el verdugo de una nación y el líder de un cartel narcoterrorista global. La situación dentro del penal de Brooklyn es dantesca. Se informa que Maduro, al verse despojado de sus anillos de seguridad cubanos y de su poder absoluto, ha protagonizado escenas de violencia extrema contra el mobiliario de su celda, gritando consignas revolucionarias que nadie escucha mientras golpea los muros de concreto frío. Los guardias reportan que el hombre que hablaba durante horas en cadena nacional ahora guarda un silencio sepulcral, interrumpido solo por sollozos de terror. El aislamiento es total y el contraste es brutal. Mientras en Miami miles celebran la libertad, en Nueva York el dictador enfrenta la realidad de que sus aliados en Rusia y China lo han abandonado a su suerte en un tablero geopolítico donde él ya no es más que una pieza descartada. Las evidencias recolectadas en los servidores de la contrainteligencia venezolana revelan nexos directos con el terrorismo islámico y el envío de cientos de toneladas de cocaína para inundar las calles norteamericanas, lo que garantiza que el juicio que comenzará en marzo será la tumba definitiva para su legado de opresión. La caída de la cúpula chavista ha dejado al descubierto un entramado financiero tan vasto que ha dejado estupefactos a los analistas del Tesoro de los Estados Unidos. Según revelaciones recientes de Luis Quiñones y documentos clasificados obtenidos tras la toma del Palacio de Miraflores, la fortuna personal que Nicolás Maduro gestionaba a través de testaferros y cuentas en paraísos fiscales no se cuenta en cientos de millones, sino que asciende a la astronómica cifra de 280.000 millones de dólares. Este tesoro de guerra, extraído del hambre del pueblo venezolano, estaba destinado a financiar una red de resistencia global en caso de un exilio forzoso. Sin embargo, con el dictador tras las rejas, este capital se ha convertido en el botín más rastreado del planeta. En los interrogatorios preliminares realizados en una instalación de alta seguridad, cuya ubicación exacta sigue siendo un secreto de Estado, Maduro ha mostrado signos de una descomposición mental acelerada
Informes filtrados indican que el exmandatario alterna estados de catatonia con brotes de ira psicótica, donde llega a exigir ser tratado con los honores de un jefe de Estado para segundos después derrumbarse en llanto suplicando por clemencia. La realidad de una cadena perpetua en una prisión federal, lejos de los lujos y el séquito de aduladores, ha fracturado su psique. Se dice que en sus momentos de mayor delirio grita nombres de antiguos aliados, acusándolos de haber recibido pagos millonarios de la inteligencia extranjera para facilitar su extracción. La operación que llevó a su captura, bautizada internamente como Cacería de Sombras, no solo se valió de la tecnología del reloj rastreador mencionada anteriormente. El comandante Quiñonés ha sugerido que la infiltración llegó hasta la cocina personal del dictador. Durante meses, microchips de escucha fueron introducidos en los suministros de alimentos importados que Maduro consumía exclusivamente, permitiendo a la CIA escuchar sus conversaciones más íntimas en el búnker. Esta vigilancia total reveló que Maduro planeaba una huida definitiva hacia una isla privada en el sudeste asiático, donde ya había trasladado lingotes de oro valorados en 10 mil millones de dólares a través de barcos fantasmas que evadían los radares internacionales. Mientras tanto, en el ámbito geopolítico, la presión de la administración estadounidense sobre los herederos del chavismo es asfixiante. El mensaje es claro: o entregan hasta el último centavo del tesoro robado, o enfrentarán el mismo destino que su líder. La justicia norteamericana ya prepara cargos por crímenes de lesa humanidad que incluyen la creación de centros de tortura subterráneos, donde según nuevas evidencias se utilizaba tecnología de punta para quebrar la voluntad de los disidentes. Esta nueva etapa de la investigación apunta a que Maduro no solo era un títere, sino el arquitecto de un sistema de represión digital que monitoreaba a cada ciudadano venezolano a través de sus teléfonos móviles, una red que ahora está en manos de las autoridades federales para ser desmantelada. La revelación más impactante que el comandante Luis Quiñones ha puesto sobre la mesa, desatando un vendaval de especulaciones, es la supuesta negociación de un indulto presidencial para Nicolás Maduro. Sin embargo, la realidad detrás de los muros de la prisión federal es mucho más cruda y despiadada de lo que los rumores sugieren. Fuentes cercanas al Departamento de Justicia aseguran que la palabra indulto no es más que una herramienta de guerra psicológica utilizada por los interrogadores federales para quebrar la última línea de defensa del exdictador. No hay perdón, no hay clemencia y no hay salida. Lo que existe es una oferta de supervivencia mínima a cambio de la entrega total de las rutas del narcotráfico y la ubicación exacta de las bóvedas de efectivo ocultas en el Medio Oriente y Europa del Este, donde se estima que Maduro escondió más de 500.000 millones de dólares, mientras los medios internacionales especulan dentro de su celda de aislamiento. Nicolás Maduro ha perdido por completo el contacto con la realidad. Los informes de los custodios describen escenas de una violencia aterradora. El hombre que una vez comandó un ejército de cientos de miles de hombres, ahora se encuentra sumergido en episodios de psicosis aguda. En las últimas 72 horas, Maduro ha protagonizado ataques de furia donde, con una fuerza sobrehumana nacida de la desesperación, ha intentado arrancar la cama de metal anclada al suelo de concreto. Sus gritos, que se escuchan por todo el bloque de alta seguridad, son una mezcla de maldiciones contra sus antiguos aliados y súplicas incoherentes a figuras revolucionarias fallecidas. El dictador ha destrozado los pocos objetos permitidos en su celda, golpeando las paredes hasta que sus manos quedan ensangrentadas, gritando que él sigue siendo el presidente constitucional y que el mundo pagará por esta afrenta. Esta conducta errática es el resultado directo de haberse dado cuenta de que su familia y sus hijos, la llamada élite de los herederos del chavismo, lo han dejado morir solo en el sistema judicial más implacable del mundo.
Quiñones revela que las agencias de inteligencia han interceptado comunicaciones donde los familiares directos de Maduro, lejos de intentar rescatarlo, están ocupados liquidando propiedades en Dubái y Turquía para intentar salvar sus propias pieles. La traición es total. Mientras Maduro se pudre en una celda neoyorquina, sus hijos intentan negociar acuerdos de inmunidad con el gobierno de los Estados Unidos a cambio de testificar en contra de su propio padre. Esta es la estocada final para el ego del tirano, quien en sus momentos de lucidez comprende que ha sido borrado del mapa político y que su nombre ahora solo sirve como moneda de cambio para quienes él más amaba. El análisis de los expertos en geopolítica indica que este comportamiento violento y autodestructivo es una táctica fallida para intentar ser declarado inimputable por razones de salud mental. No obstante, los psiquiatras forenses de la Oficina Federal de Prisiones vigilan cada movimiento a través de cámaras térmicas y micrófonos de alta sensibilidad las 24 horas del día. Cada estallido de ira, cada objeto roto y cada grito queda registrado como evidencia de su peligrosidad y de su desesperación. No habrá hospital psiquiátrico de lujo. El destino de Maduro es el juicio del siglo, donde se presentarán pruebas irrefutables de que ordenó la ejecución de más de 50,000 personas y la creación de un sistema de esclavitud moderna basado en el hambre. La verdad que Quiñones destapa es que el indulto es un espejismo diseñado para que Maduro hable antes de que el mazo de la justicia caiga definitivamente sobre él, condenándolo a un olvido eterno tras las rejas de acero. Mientras el dictador se desmorona físicamente en una prisión de Nueva York, el territorio venezolano se ha transformado en un tablero de guerra fratricida donde las hienas del régimen se despedazan por los restos de un imperio en ruinas. Luis Quiñones ha señalado que la captura de Maduro no fue solo un golpe a la cabeza, sino la detonación de una granada en el corazón de la estructura criminal conocida como el Cartel de los Soles. Informes de inteligencia satelital muestran movimientos erráticos de tropas en las fronteras, donde generales que antes juraban lealtad eterna al socialismo del siglo XXI ahora movilizan batallones enteros para proteger sus propios cargamentos de oro y coltán. La anarquía es tal que se han reportado enfrentamientos armados dentro de los mismos túneles de Fuerte Tiuna, donde facciones leales a Diosdado Cabello y grupos vinculados a Delcy Rodríguez se disputan el acceso a los servidores centrales que contienen la identidad de miles de agentes encubiertos en el exterior. La magnitud del saqueo que sale a la luz pública desafía cualquier lógica económica convencional. Tras la intervención de las bases de datos del Banco Central y de PDVSA, los auditores del Tesoro de los Estados Unidos han detectado una red de lavado de dinero que operaba a través de criptomonedas y bancos fantasmas en islas del Pacífico, moviendo una cifra escalofriante que supera el billón de dólares, ¿sí? 1 millón de millones de dólares que fueron succionados de las venas de una nación moribunda. Estos fondos no solo servían para el lujo desmedido, sino para financiar células de desestabilización en todo el continente americano, comprando conciencias de políticos y militares en países vecinos para asegurar la hegemonía de la tiranía. La caída de Maduro ha dejado estos archivos expuestos, revelando una lista negra de traidores internacionales que ahora tiemblan ante la posibilidad de ser extraditados. Uno de los hallazgos más macabros descritos por los analistas en el terreno es la existencia de la denominada bóveda de hierro, un complejo subterráneo a más de 80 metros de profundidad bajo el Palacio Presidencial. Según las filtraciones, este lugar no solo albergaba lingotes de oro con el sello del zar de Rusia, sino que funcionaba como un centro de control biométrico donde se almacenaba el ADN de cada preso político y de sus familiares. La perversidad del régimen de Maduro llegaba al punto de utilizar inteligencia artificial desarrollada en conjunto con potencias extranjeras para predecir quiénes serían los próximos líderes de la oposición
y neutralizarlos antes de que pudieran alzar la voz. Esta tecnología de vigilancia total, ahora en manos del Comando Sur, está siendo analizada para desmantelar la red de espionaje cubano que aún opera en las sombras de las instituciones venezolanas. En el plano diplomático, el pánico se ha extendido hasta Moscú y Pekín. Los antiguos protectores de Maduro han enviado misiones secretas para intentar borrar sus huellas en los contratos petroleros leoninos que hipotecaron el futuro de Venezuela por las próximas 5 décadas. Sin embargo, la presión de la administración estadounidense es implacable. Se han emitido órdenes de captura internacionales contra más de 500 altos mandos militares y civiles, convirtiendo a Venezuela en una jaula de acero para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. El comandante Quiñonez advierte que los próximos días serán cruciales, ya que el vacío de poder ha generado una carrera armamentista interna, donde los colectivos armados, ahora sin financiamiento directo, han comenzado a saquear los depósitos de armamento pesado, preparando lo que podría ser una resistencia final desesperada antes de la rendición total ante las fuerzas de coalición que ya patrullan las aguas territoriales. El proceso judicial contra Nicolás Maduro ha entrado en una fase de agresividad sin precedentes, donde la Fiscalía de los Estados Unidos ha desplegado un arsenal de pruebas que hunden cualquier posibilidad de defensa. El comandante Luis Quiñones sostiene que lo que el mundo está presenciando no es un juicio ordinario, sino la disección pública de un Estado criminal. Documentos desclasificados revelan que Maduro, en un acto de megalomanía pura, mantenía un registro detallado de cada ejecución extrajudicial, filmada en alta resolución para su deleite personal en las noches de insomnio en Miraflores. Estas grabaciones, ahora en manos del gran jurado, muestran al dictador riendo mientras coordinaba por videoconferencia la represión sangrienta de jóvenes manifestantes. La Fiscalía ha elevado la acusación de narcotráfico a cargos de genocidio sistemático, solicitando no una, sino 10 cadenas perpetuas consecutivas para asegurar que Maduro jamás vuelva a ver la luz del sol. Dentro del centro de detención, el estado físico de Maduro es deplorable. Ha perdido más de 40 kilos y su piel presenta un tono grisáceo cadavérico. Fuentes internas indican que el prisionero se niega a ingerir alimentos que no sean probados previamente por los guardias, convencido de que sus antiguos aliados han pagado a sicarios dentro del penal para envenenarlo y silenciarlo antes de que revele la ubicación de las cuentas secretas en Suiza. Su paranoia ha llegado al extremo de intentar autolesionarse para forzar un traslado a un hospital civil, donde sus servicios de inteligencia creían ingenuamente que podrían organizar un comando de rescate. Sin embargo, la seguridad ha sido reforzada con tecnología de reconocimiento facial y sensores de movimiento láser que rodean su celda las 24 horas, convirtiendo su estancia en una tumba tecnológica de la que nadie ha escapado jamás. La magnitud de la traición internacional contra Maduro se confirma con la aparición de testigos estrella que nadie esperaba. Se rumorea que miembros de su círculo íntimo, incluyendo a figuras que fueron su sombra durante décadas, ya han firmado acuerdos de delación premiada. Estos testigos han entregado las coordenadas de búnkeres ocultos bajo las selvas del Amazonas venezolano, donde se escondían no solo toneladas de billetes de $100, sino también archivos que vinculan a Maduro con el financiamiento de campañas presidenciales en toda Europa y América Latina con dinero del narcotráfico. La cifra de la fortuna incautada sigue creciendo y algunos analistas sugieren que al sumar los activos en oro, diamantes y criptoactivos, el monto real que Maduro y su familia saquearon podría alcanzar los 700.000 millones de dólares, una cantidad suficiente para reconstruir 3 naciones enteras. En las calles de Caracas, mientras tanto, la sombra del dictador comienza a desvanecerse
ante la llegada inminente de la justicia transicional. El comandante Quiñones advierte que los grupos paramilitares privados de los pagos millonarios que Maduro les enviaba han comenzado a desertar en masa, entregando a sus cabecillas a cambio de protección. La estructura de poder que parecía indestructible se está evaporando como humo. El juicio en Nueva York se ha convertido en el clavo final del ataúd del socialismo del siglo XXI. Mientras Maduro grita en su celda que la historia lo absolverá, las pantallas de todo el mundo muestran las imágenes de las fosas comunes descubiertas gracias a su captura. El tiempo de las palabras ha terminado y el hombre que se creía un dios ahora es solo un número de serie en el sistema penitenciario más poderoso del mundo, esperando el veredicto que lo borrará de la existencia política para siempre. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con tinta de justicia y sangre de traición. El comandante Luis Quiñones ha confirmado que los servicios de inteligencia han detectado un colapso total en la moral de los últimos reductos del chavismo, mientras el mundo observa atónito cómo la figura de Nicolás Maduro se extingue en la oscuridad de una prisión de máxima seguridad. La noticia más escalofriante que ha surgido en las últimas horas es el hallazgo de un búnker secreto en el estado Bolívar, donde el régimen almacenaba una reserva de emergencia de 300,000 lingotes de oro destinados a financiar una guerra de guerrillas que nunca llegó a materializarse porque sus propios generales vendieron las coordenadas a cambio de asilo en el extranjero. Este descubrimiento eleva el saqueo total a niveles que la economía moderna apenas puede procesar, situando la fortuna robada por la cúpula madurista por encima de los 850,000 millones de dólares. En Nueva York, la situación de Maduro ha llegado a un punto de no retorno. Tras sus ataques de furia y los destrozos en su celda, las autoridades federales han tomado la decisión de someterlo a un régimen de aislamiento sensorial extremo para evitar que continúe autolesionándose. Se informa que el exdictador, privado de su capacidad de manipular y ordenar ejecuciones, ha comenzado a sufrir alucinaciones constantes donde asegura ver los rostros de las víctimas de las protestas de 2014, 2017 y 2024. Sus gritos ya no son de poder, sino de un terror primario. El hombre que se burlaba del dolor ajeno ahora es devorado por su propia conciencia en el silencio absoluto de su encierro. No hay indulto posible, no hay negociación de paz, solo existe el peso de la ley que lo aplasta con cada minuto que pasa. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado el proceso de repatriación de activos más grande de la historia de la humanidad. Miles de millones de dólares, antes congelados en cuentas de testaferros, están siendo transferidos a un fondo de reconstrucción nacional monitoreado por organismos internacionales. El comandante Quiñones enfatiza que este dinero no solo servirá para estabilizar la moneda, sino para indemnizar a las familias de los miles de desaparecidos y asesinados por el aparato represor. La caída de Maduro ha provocado un efecto dominó que está desmantelando las redes de narcotráfico en todo el Caribe, dejando a los carteles aliados sin su principal protector y puerto seguro. La justicia ha sido lenta, pero su impacto está siendo devastador para quienes creyeron que la impunidad duraría para siempre. Hoy, Venezuela respira un aire diferente mientras la imagen de Maduro con el uniforme de prisionero recorre cada rincón del planeta como un recordatorio de que ningún tirano es eterno. El juicio del siglo no solo condenará a un hombre, sino que enterrará una ideología de odio que destruyó a la nación más rica de Sudamérica. Luis Quiñones cierra su reporte con una advertencia final. La reconstrucción será larga, pero el miedo ha cambiado de bando. El régimen que intentó desafiar al mundo ahora es solo una montaña de expedientes criminales y un prisionero quebrado que golpea las paredes de una celda olvidada. La era del terror ha terminado
y la luz de la libertad comienza a iluminar un futuro donde el nombre de Maduro solo será pronunciado en los libros de historia como el ejemplo supremo de la caída de un déspota. La justicia se ha cumplido y el mundo finalmente puede decir que el capítulo más oscuro de Venezuela ha llegado a su fin definitivo.